Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Antes de iniciar, vamos a orar para poner este espacio en manos de Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, para darte gloria, honra y alabanza, Señor, por tus misericordias y tus bondades, oh Dios, que son nuevas cada mañana. Te damos gracias, oh Dios, porque tú de pura gracia te nos has revelado a través de tu escritura, Señor, para conocerte. Te pedimos que en esa mañana tú ilumines nuestro entendimiento, nuestros corazones para poder entender aquello que tú, Dios, has revelado en tu escritura. Pedimos que aquello que se ha expuesto, Señor, sea guardado en nuestros corazones y que en la medida en que te conozcamos más, oh Dios, podamos esforzarnos para alabarte y servirte de mejor manera. Te ruego, Señor, no tengas en cuenta mis deficiencias, mis limitaciones. Esto no sea impedimento para que tu palabra corra y sea glorificada y que ella corra y haga el efecto por el cual tú la has enviado. Te ruego me asistas con tu Espíritu Santo. No permitas que falsifique o que entre en herejía, Señor. Todo esto te lo ruego en Cristo, Señor, y para tu gloria. Amén. Hermanos, en la mañana de hoy vamos a dar continuidad a nuestra serie de estudio. En esta ocasión referente pues a lo que venimos tratando, referente a los atributos comunicables de Dios. En la mañana de hoy estudiaremos un atributo más, en este caso la fidelidad de Dios como atributo comunicable. Mis hermanos, y en estos días tan malos como en los que nosotros vivimos, la infidelidad es uno de los pecados más predominantes. En el mundo de los negocios, cada vez por excepciones, cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con la que se desecha una prenda vieja. Ahora, con respecto a nuestro tema general, quiero, antes de continuar, hacer algunas precisiones que son necesarias. Recordar lo que son atributos incomunicables, cuáles son los que son atributos comunicables, y miraremos alguna definición de la palabra fiel. Con respecto a los atributos incomunicables, habíamos dicho que se refieren a aquellos aspectos del ser y la naturaleza de Dios que no son compartidos por la criatura, los cuales estuvimos estudiando, tales como lo fueron su infinitud, su aceidad, su simplicidad, su omnisciencia, omnipotencia, etc. En este caso, vamos ya a entrar en lo que corresponde a los atributos comunicables. Y cuando estuvimos dando la introducción a este tema de los atributos de Dios, habíamos mencionado que estos atributos comunicables son aquellos que Dios ha compartido a nosotros, pero que no somos portadores de esos atributos tal cual como son manifiestos en Dios. Debemos recordar siempre esa distinción entre criatura y Dios, sino que estos atributos de alguna manera Dios los puede formar en nosotros. Por lo mismo, las palabras de Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 5, el versículo 1, donde dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto es lógico solo en un sentido, y es que hay ciertas cosas sobre Dios que compartimos por naturaleza y que tenemos la capacidad de copiar y reflejar. Ahora, en cuanto a la palabra fiel, debemos decir que proviene de la palabra hebrea amán y de la palabra griega pistos. Las dos palabras comunican la idea de certeza o estabilidad. Una buena ilustración sería una columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio, o los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su indefenso niño. Ahora, en el ámbito social, la fidelidad
es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Ahora, en cuanto a la palabra fiel, cuando se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y de que su pueblo pueda depender de Él sin duda o reservas. Es importante entender que Dios es fiel no porque Él cumple todo deseo de su pueblo, sino porque cumple todo lo que Él ha prometido. Ahora, para el desarrollo de este atributo, vamos a tener en cuenta dos puntos. Inicialmente vamos a mirar lo que es la doctrina de la fidelidad de Dios, algunas implicaciones, en qué consiste esta doctrina y algunas evidencias de ella. Y vamos a mirar luego unas implicaciones doxológicas o de adoración para la iglesia respecto a este atributo. Al final vamos a ver una conclusión, una reflexión a manera de conclusión. Primero le voy a pedir que me acompañen en pie para nuestro texto inicial, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Voy a agradecer que se pongan en pie para honrar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pueden tomar asiento. La fidelidad de Dios está muy por encima de la comprensión finita de nosotros. Aunque hay varias cosas que podemos decir al respecto, siempre nos quedaremos cortos al tratar de entender todo lo que corresponde, todo lo correspondiente al ser de Dios. Mis hermanos, todo lo que tiene que ver con Dios es vasto, grande, incomparable. Él nunca olvida, nunca falta su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. Es por eso que debemos entender que cuando se habla de la fidelidad de Dios, no solo debemos referirnos al hecho de que Dios siempre, y aquí no estamos usando palabras de más, sino que es realmente que siempre da cumplimiento a sus promesas. Pero como les mencioné, no solo se trata del hecho de que Dios siempre da cumplimiento a sus promesas, sino que se trata de todo lo que Dios es, todo lo que hace y todo lo que dice. Tenemos que tener presente que se trata de un atributo de Dios. Es porque de hecho, la palabra fiel también connota verdad. Para un Dios que no está limitado por el tiempo, no importa si se trata del pasado, presente o futuro, todo lo que Él es, hace y dice es verdad. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada amenaza. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por ello exclama el creyente, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mis hermanos, las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en la Escritura. Hace más de 4000 años, Él dijo, mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto lo vemos en Génesis 8:22. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. Veamos algunas evidencias de la fidelidad de Dios que nos ayudarán a ver de una manera más amplia ese atributo. En la Escritura se encuentran por lo menos 4 importantes pruebas de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y hacia su creación. Estas pruebas son los pactos de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios y la venida del Hijo de Dios. Vamos a considerar estas 4 pruebas. En primer lugar, los pactos de Dios. Cuando la Biblia habla
de los pactos entre Dios y su pueblo. Se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él se ha obligado a sí mismo a cumplir sin falla. Según las Escrituras, cuán fiel ha sido Dios a los pactos que ha hecho. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tus manos has cumplido, como sucede en este día. Estos dos textos nos muestran o nos hablan de aquel cumplimiento de Dios, esa manifestación de la fidelidad de Dios en sus pactos. Una segunda evidencia la vemos en las palabras de Dios o en la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es otra prueba de su fidelidad. Ni una de todas las palabras que el Señor ha hablado ha fallado. Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a cabo cada decreto. Ahora, ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de esa verdad? Acerca de que la fidelidad de Dios se refleja en sus palabras. Veamos Josué capítulo 23, versículo 14, que dice, y aquí que yo estoy para entrar hoy, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice lo siguiente: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo han faltado. Y un tercer texto que podríamos mencionar es Salmo capítulo 119, versículos 89 y 90, que dice, siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Vemos cómo la palabra de Dios habla acerca de esa fidelidad de Dios, manifiesta en cada una de esas palabras que Él ha pronunciado. Una tercera evidencia de la fidelidad de Dios la vemos en las obras de nuestro Dios. Y con frecuencia se dice que las obras de uno verifican o anulan la fidelidad de las palabras. Cuando aplicamos este proverbio a Dios, encontramos que su fidelidad es abundante y perfecta. Ahora, ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de la absoluta fidelidad de Dios que se revela a través de sus obras? Salmo capítulo 33, versículo 4, dice lo siguiente: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Isaías 25:1 nos dice lo siguiente: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Vemos la fidelidad de Dios expresada en la Escritura, donde se menciona que también es reflejada en cada una de sus obras. De hecho, cuando Dios habla también de la obra que hace en el creyente, que dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vemos cada día, en la medida de nuestro peregrinaje, la fidelidad de Dios.
Una cuarta evidencia de la fidelidad de Dios la vemos en la venida del Hijo de Dios. La demostración o prueba más grande de la fidelidad de Dios se ve en la venida de su Hijo unigénito. Desde los primeros capítulos de la Escritura encontramos promesas de su venida y la salvación que Él traería. Después de miles de años, todas estas promesas se cumplieron en la persona y obra de Jesucristo. ¿Qué podemos ver en la Escritura con respecto a la fidelidad de Dios que se revela a través de la venida de su Hijo? Lucas, capítulo 1, versículos del 68 al 75. Les voy a pedir que me acompañen en la lectura de ese pasaje. Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 75. Vemos la fidelidad de Dios y el cumplimiento de aquello que la Biblia desde el principio había hablado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos una vez más lo que expresa la Biblia respecto a esta otra evidencia en Romanos capítulo 15, versículo 8, donde dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Verdad de Dios también podemos cambiarla por fidelidad. Mostrar la fidelidad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. La comprensión, mis hermanos, de esta bendita verdad nos librará de la inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos el mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha cuidado de su Hijo a través de los años no lo abandonará cuando sea viejo. El que ha oído tus oraciones en el pasado no dejará de suplir tus necesidades en momentos de apuro. Después de ya haber visto estas cuatro evidencias, quiero pasar a nuestro segundo punto, donde vemos algunas implicaciones doxológicas o de adoración para la iglesia referente al tema de la fidelidad de Dios. Y es importante entender que la fidelidad de Dios está relacionada con su carácter y sus demás atributos, como su poder e inmutabilidad. Un Dios de poder limitado sería restringido por su poder para cumplir sus promesas. Y un Dios mutable podría cambiar de opinión con respecto a lo que ha prometido. ¿Qué podemos ver en la Escritura acerca del poder de Dios y su naturaleza inmutable? ¿Es capaz Dios de cumplir todo lo que ha prometido? ¿Cambiará Dios de parecer? Esa cualidad es esencial en su ser. Sin ella no sería Dios. Para Dios ser infiel sería obrar en contra de su propia naturaleza, lo cual es imposible. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser que nos debe llenar de gozo, alabanza y adoración hacia Él. Esto es como si estuviera vestido de ella, como lo expresa el Salmo 89, versículo 8, donde dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad o fidelidad está en torno a ti. Hablando de la fidelidad como un atributo
de Dios. Asimismo, cuando Dios fue encarnado, fue dicho en Isaías capítulo 11, versículo 5, donde dice: la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Con respecto a esta fidelidad de Dios, podemos decir que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Mis hermanos, Dios es veraz, su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él, el hombre puede confiar. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura, porque su pueblo necesita saber lo que la fidelidad de Dios es, que la fidelidad de Dios es una parte esencial del carácter divino. El Salmo 135, los versículos 5 y 6 dice lo siguiente: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro Dios mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En Primera de Reyes capítulo 8, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Dijiste con tu boca y con tus manos has cumplido, como sucede en este día. Un tercer texto que podríamos citar, Isaías capítulo 14, versículo 27, donde dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En nuestros corazones pueden descansar en que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Otra cosa en la que podemos descansar es que Dios y sus promesas nunca cambian. Nunca cambian. Dios es fiel a sí mismo y a su propósito y a su propio propósito de gracia. Romanos 5:30 dice lo siguiente: a los que llamó, a esos también glorificó, y todo lo que manifiesta referente a esa obra que es al creyente. Demuestra el Señor su fidelidad y a pesar de nosotros, Dios trabaja y lleva a cabo su propósito. Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a su luz admirable. Y eso debería asegurarles plenamente de la certeza de su perseverancia. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice que el fundamento de Dios está firme. Pablo descansa en la fidelidad de Dios cuando dijo también: yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y en Salmo capítulo 102, en los versículos 25 al 27, dice lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Vemos esa fidelidad de Dios también reflejada en su infinitud, su eternidad. Y vemos como hemos analizado en lo que es el estudio de los atributos de Dios, como esa relación entre sus atributos, como lo podemos ver por lo menos en su fidelidad, vemos también en ella su infinitud, vemos que su inmutabilidad y que esa inmutabilidad de Dios nos permite llenarnos de gozo al ver que Dios no cambia a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, Él va a llevar a cabo su obra en nosotros.
Y un último texto que quiero citar con respecto a lo que es Dios y sus promesas no cambian es Malaquías 3:6, donde dice: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vemos que la fidelidad de Dios no depende, o la fidelidad de Dios hacia nosotros no depende de nosotros mismos, sino enteramente de Él. Y en eso debemos descansar como creyentes, que la fidelidad de Dios hacia nosotros, lo que Él ha prometido a nosotros, depende de Él. Y eso también lo vimos cuando estudiamos su aceidad. Él no depende de nadie ni de nada para hacer lo que Él quiere. Y en eso debemos llenarnos de gozo también. Ahora, mis hermanos, a manera de conclusión referente a esta doctrina, quiero hacer una reflexión referente a lo que hemos dicho. En la esfera de lo eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y niegan sin escrúpulos. Muchos o ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. ¿De cuántas maneras y de diferentes maneras hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado? Este es el fundamento de nuestra confianza, y es que Dios es fiel a pesar de nosotros. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, y otra muy distinta es actuar de acuerdo a ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero contamos realmente con su cumplimiento. ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros lo que Él ha dicho que haría? ¿Descansamos con seguridad absoluta en las palabras: fiel es el que prometió, como lo expresa Hebreos 10:23? La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración. El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, y descansar en esa verdad acallará nuestras quejas impacientes. Dios será grandemente honrado si, cuando pasamos por la prueba y la reprensión, tenemos buena memoria de Él, vindicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor incluso en la misma reprensión. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar y tendremos un espacio para preguntas y aportes. Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres fiel, Señor, porque tus misericordias son eternas, porque a pesar de nosotros, oh Dios, tú permaneces fiel a aquello que tú has dicho, Señor. Te damos gracias y te pedimos que estas verdades que han sido expuestas, Señor, sean guardadas en nuestros corazones y no se borren fácilmente, sino que las recordemos y sean motivo de gran gozo y alegría, y que podamos adorarte, Señor, cada día y servirte de mejor manera al conocer tu fidelidad, Señor. Todo esto, Señor, te lo rogamos en Cristo para tu gloria. Amén. Preguntas, aportes, ojalá sean aportes. Hermano Manuel. Así es. ¿Con otro aporte, pregunta?
No, es verdad, cuando vemos algunos textos que parecen oponerse, primero lo que tenemos que tener presente es la escritura no se contradice. Eso hay que tenerlo presente. Cuando hay un texto que parece contradecir a otro, uno está mal interpretado. Uno está siendo mal interpretado, siempre nos tenemos que ir al contexto general de la escritura para entender a qué se está refiriendo exactamente. Y si aquellos que Cristo negará en aquel día van a ser los que él predestinó, o simplemente fueron aquellos que negaron que nunca fueron predestinados para salvación. No, no fueron regenerados. Jamás ha creído en él. Así es. Amén. Así es.